Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestaron: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por 2ª vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por 3ª vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por 3ª vez si lo quería, y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas». Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 5 de mayo, queridos hermanos, 3er domingo de Pascua. Jesús resucitado sigue llenando toda la escena litúrgica de este domingo. Es Él a quien anuncian los apóstoles, a quien cantan y homenajean los ángeles y los bienaventurados en el cielo, y es Él quien se aparece a los suyos junto al lago y quien perdona a Pedro. Nosotros, sobre todos los domingos, nos seguimos reuniendo en su nombre para escuchar su palabra y celebrar la Eucaristía, y para participar cada vez con mayor plenitud de su vida nueva. La Pascua continúa, el cirio sigue encendido, quizás vemos más flores y más belleza escénica en el templo, y los cantos y los aleluyas no han dejado de resonar por la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Y lo más importante es que el pueblo cristiano se sienta renovado y rejuvenecido en el espíritu con la alegría de haber recobrado ese espíritu filial, como reza hoy la oración colecta, y renovado con estos sacramentos de vida eterna que el resucitado hace posible para nosotros. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos regala
el admirable testimonio que dan de Jesús los apóstoles con Pedro a la cabeza. Incluso delante del Sanedrín, las mismas autoridades que habían llevado a Jesús a la muerte, atreviéndose a decir: Dios resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo del madero. Y ahora ese Jesús a quien ustedes persiguen es nuestro jefe y salvador, y en su nombre Dios nos concede el perdón de los pecados. Y por más que les prohíban, ellos van a seguir hablando de Jesús con esa frase que hemos escuchado también ya un par de ocasiones, tanto el sábado de la octava de Pascua como el miércoles de esta semana anterior. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Con lo que Pedro deja claro que el Espíritu Santo, que el resucitado ha derramado sobre toda la iglesia, ha empezado a fortalecerla y ha empezado a ayudarla para que se predique en su nombre. Ya no hay miedo, ya no hay temor. Ahora se anuncia con toda fuerza la verdad de la vida y la resurrección. El libro del Apocalipsis, en la segunda lectura, nos describe la liturgia del cielo, la gran asamblea, que en el pasaje de hoy no se describe por entero, la forman Dios Padre sentado en su trono, el Hijo como el Cordero degollado pero triunfador, el río de agua viva que procede de ambos, que es el Espíritu, y luego los millones de ángeles y ancianos y santos que cantan alabanzas al Cordero y se postran rindiéndole homenaje. Esta es una visión hermosa que quiere dar ánimos a la comunidad perseguida de su tiempo, pero también a la nuestra, que tampoco vive siempre momentos de euforia en su lucha contra el mal. Las persecuciones no han cedido. Se siguen incendiando iglesias católicas, se sigue matando a cristianos inocentes, porque sigue estorbando que los cristianos prediquemos con nuestra vida a Cristo resucitado. El Evangelio de Juan, en el capítulo 21, luego de las experiencias de Jerusalén que escuchábamos los domingos anteriores, hoy nos describe una aparición de Jesús a 7 de sus discípulos junto al lago de Tiberíades en Galilea. Pareciera que el Evangelio acabaría en el capítulo 20, pero hay un capítulo 21 que es como una especie de apéndice. Y es un relato que hace ver la esterilidad de los esfuerzos sin Jesús, y en cambio la eficacia de la pesca cuando se hace en nombre del resucitado. Pero además Jesús prepara un desayuno pascual con pan y pescado, símbolo este último en la literatura judía del Mesías que ha de venir. Y también Juan incluye la escena del diálogo en que Jesús rehabilita con delicadeza a Pedro en su misión, a pesar del grave fallo de haberlo negado 3 veces. Y Pedro lo capta y por eso entristece a la tercera ocasión en que Jesús le pregunta: ¿me quieres? Y termina la escena con el anuncio del testimonio que Pedro ha de dar más adelante, dando la vida por el Maestro. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que hemos pasado toda la noche sin hacer nada? Claro, haciendo alusión a la alegoría del Evangelio. También hemos salido a pescar y por más esfuerzos no hemos podido coger nada. Pero basta que Jesús nos llame y que nosotros seamos obedientes, que tiremos la red y entonces la pesca va a ser abundante. Si aprendiéramos a escuchar a Jesús, no tendríamos nunca trabajo infructuoso. También veríamos pescas milagrosas que no podríamos explicar por meros recursos y méritos humanos, sino que siempre deberíamos atribuir a la ayuda de Dios, de su Espíritu. Nuestra vida está compuesta de fracasos y éxitos, de alegrías y decepciones, y podemos aprender la lección del Evangelio. Cuando Jesús estaba, los discípulos lograban una pesca admirable. Cuando no estaba, no conseguían nada. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. El resucitado es quien se aparece misteriosamente en su palabra, en su Eucaristía, en la presencia continuada en nuestra existencia. Es el único que hace eficaz nuestro trabajo. Y el aviso nos lo dio Jesús en la última cena: sin mí
no podéis hacer nada. Por eso nos invita a no contar solo con nuestros métodos y estructuras, más bien a trabajar en el nombre del Señor con una actitud humilde y con una confianza que nuestro trabajo no será en vano, porque Él será quien dé eficacia a lo que hacemos nosotros. Sigamos el ejemplo admirable de coherencia y valentía de los apóstoles. No nos dejemos amordazar en nuestro testimonio, por más que algunos quieran que la Iglesia no siga predicando la verdad de Cristo o iluminando las diferentes realidades que van aconteciendo en nuestra vida. No dejemos de predicar la buena noticia. Antes, en el momento de la cruz, muchos huyeron, se acobardaron. Ahora, luego de la experiencia pascual, han escuchado las palabras de perdón y de amistad del Evangelio y por eso se han inundado por la fuerza del Espíritu para ir a anunciar a Cristo resucitado. Hagamos la misma experiencia. Pasemos de la tristeza y de la cobardía a la alegría y a la fuerza, porque el resucitado es quien nos sigue enviando para que seamos testigos creíbles de Cristo en las comunidades y en nuestras familias. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la parroquia Patriarca San José, en Alajuela, Costa Rica, les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.